A los candidatos por esas respuestas. Hablemos ahora sobre el crecimiento del Producto Interno Bruto, que en los últimos 4 años se ha dado en un 3.27%, comparando el crecimiento poblacional, se ha venido presentando en un 2.4%. La pregunta concreta para ustedes, candidatos, es la siguiente. ¿Qué piensan hacer para incentivar oportunidades de empleos en empresas nacionales? Damos inicio en esta ronda con Sammy Morales del partido FCN Nación. Para empezar, tenemos que recordar que el 70% de la población vive en la informalidad. Y es más, consecuencia de la pandemia, se dice que hasta un 80% de la población vive en la informalidad. ¿Qué significa eso? Que las empresas en realidad no conforman la mayoría de la población ni atienden a la mayoría de la población. Entonces, en primera instancia, debemos fortalecer los emprendimientos para que los emprendimientos se conviertan en empresas, convirtiéndose en empresas que den trabajo y, por supuesto, tenemos que generarles un marco legal. Tenemos que darles certeza jurídica. Tenemos que garantizar que puedan competir en igualdad de condiciones, sin privilegios para ningún sector. Y por supuesto, tenemos que darles seguridad y librar a las pequeñas, a las medianas y a las grandes empresas del flagelo de las extorsiones. Dicho esto, que la parte legal tomará tiempo también, pero hay que hacerlo de frente, trabajar la parte de certeza jurídica y la seguridad. Tenemos que tomar acciones inmediatas para poder resolver el problema de los 280,000 jóvenes que año con año se gradúan y no encuentran trabajo. Es más, en el 2022 fueron 280,609 jovencitos graduados de nivel medio. Señora Suri Ríos, le corrijo, usted tiene datos de hace 2 campañas. 180, dice usted, son 280,609. ¿Qué hacemos con esos jóvenes que no encuentran trabajo? Esos jóvenes deben ser absorbidos inmediatamente. Existe un proyecto en gobierno que se llama la beca Mi Primer Empleo, contratados por 5 meses. Eso no sirve. Tenemos que hacer becas de empleo juvenil y vamos a absorber paulatinamente a 80,000 jóvenes año con año para que ellos puedan tener una beca de empleo juvenil, de tal manera que el Estado les pague la mitad del salario y la empresa la otra mitad. Se convierte entonces en un estímulo directo a la empresa, a la pequeña empresa, a la mediana empresa, e inmediatamente dinamizamos la economía generándole ingreso y trabajo a 80,000 jóvenes. ¿Qué vamos a hacer? Trabajar de la mano con la pequeña, la micro y la mediana empresa para poder desarrollar el país, generar riqueza, generar trabajo e ir juntos hacia adelante. Muchas gracias por su respuesta, candidato. Ahora es el turno de Hugo Peña, de Comunidad Elefante. Gracias, Fernando. Le recuerdo a la audiencia que el proyecto de la Comunidad Elefante es el cambio de modelo económico, y eso quiere decir el desarrollo productivo comunitario. Pusimos anteriormente el ejemplo de San Francisco el Alto, y hoy, para incentivar oportunidades de empleos junto a empresas nacionales, les queremos decir que el Estado tiene que cumplir con su papel. Eso quiere decir, en el artículo 118 y 119 de la Constitución, el Estado tiene que ser el guía económico, no el interventor ni el dador de dinero, sino que el guía económico, y además de eso, para que todos tengamos acceso a la riqueza. Para eso tenemos que ser capaces de integrar los intereses del gran sector productivo y del gran sector comunitario. Aquí es donde está la inversión y aquí es donde está la sabiduría y el conocimiento. Y para eso un ejemplo práctico que tiene que ver con desarrollo productivo comunitario. En el municipio de Chaal, departamento de Alta Verapaz, a 442 kilómetros de la ciudad de Guatemala, hay 23% de territorio en ese municipio sembrado de palma africana. El resto de territorio tiene 862 variedades de plantas medicinales. El conocimiento estratégico de nuestra cultura milenaria está ahí hoy intacto, y en el planeta se requiere tener medicina natural porque está de moda. En las Europas está de moda. Lo que nosotros estamos haciendo es hablando con los grandes empresarios para que ellos se encarguen de la inversión y la comunidad tenga el conocimiento para poder entonces integrar el conocimiento estratégico y productivo y desarrollar comunidad por comunidad, porque es mucho más sencillo rescatar municipio por municipio que pensar que va a venir un presidente con la varita mágica a cambiarle la vida a la gente, a todo el mundo. Eso no es posible.
El cambio de modelo económico, productivo, comunitario es posible si desconcentramos el dinero de la ciudad de Guatemala. Eso es lo primero. Y lo segundo, nosotros, de verdad, en la comunidad Elefante no queremos un país de empleados, queremos un país de emprendedores. No somos más de lo mismo. El 25 de junio, vota Elefante. Muchísimas gracias, candidato, por la respuesta. Ahora vamos a pasar con el turno del candidato Isaac Farchi del Partido Azul, que le replanteamos la pregunta. Para incentivar las oportunidades de empleos en empresas nacionales, ¿qué hará usted? Adelante. Muchísimas gracias. Guatemala es un país que perdió ante las naciones, ante el mundo inversionista, su atractivo para que vengan a invertir en nuestro país, inclusive del mismo inversor nacional. Nosotros nos debemos de volver atractivos para que esa gente vuelva a creer y confiar en Guatemala. Y para eso, efectivamente, hay que cambiar y reforzar algunas de las leyes. Empecemos por las 3 leyes que más han atraído a Guatemala inversión, porque hoy en día la manufactura de las vestimentas es el número 1 del PIB nacional, arriba del café, arriba del azúcar, etc. Que son la ley de SOLIC, la ley de maquilas y la ley de zonas francas. Fueron hechas en el 84, 2 y una en el 85. Nosotros tenemos que licuarlas las 3 y hacer una nueva, moderna, donde de verdad demos estímulos y demos esos incentivos que necesita el inversionista, tanto nacional como extranjero, para invertir y creer en Guatemala. La segunda cosa que hay que hacer es eliminar los trámites repetitivos y facilitar esa burocracia que tenemos en Guatemala de permisos y trámites para iniciar una empresa. Voy a poner un ejemplo. Vino una persona a poner precisamente una ensambladora de artículos eléctricos en Guatemala. Estuvo 2 años esperando que salieran los permisos. Al final se fue a un país vecino, a Honduras, y su fábrica en cuestión de 4 meses estaba ya trabajando. Perdimos un inversionista que traía a Guatemala 700 plazas de trabajo. En otros países del mundo, y ese es el modernismo que nos estaba faltando, es precisamente lo que tenemos que legislar para ser atractivos, en otros países del mundo le autorizan a uno empezar con su proyecto, te dan una lista de las cosas que tenés que cumplir, por ejemplo, a nivel ambiental, etcétera, etcétera, y después cuando vas a empezar a trabajar, llega un inspector a ver que hayas cumplido con lo que tenés que cumplir. De no ser así, se corrige, pero la fábrica ya arrancó y los empleos se quedaron en Guatemala. Muchas gracias por su respuesta, candidato. Ahora es el turno de Francisco Arredondo, candidato presidencial del partido Creo. Muchas gracias. Bueno, yo quiero empezar por decir que yo creo en Guatemala. Y yo creo en Guatemala significa yo creo en los guatemaltecos. Y esto que estoy diciendo tiene un significado. Realmente cuando nosotros vamos a cualquier lugar de Guatemala, encontramos a ese guatemalteco alegre que está haciendo negocio, que está trabajando, que está cambiando, que está vendiendo lo que puede, lo que tiene enfrente. Pero no es un guatemalteco que está descansando o que está haciendo haragán. Es un guatemalteco que quiere trabajar por Guatemala. Cuando ese guatemalteco tiene que salir del país porque tiene que emigrar ante la falta de condiciones acá, va a trabajar a otro lado. Y son tan importantes ellos en otras comunidades y en otras economías que se refleja obviamente la remesa familiar que mandan, que hoy sostiene prácticamente la economía de Guatemala. Todo esto lo digo porque el guatemalteco lo único que necesita para salir adelante es la oportunidad. Necesita un gobierno que lo apoye, que lo facilite, que no le obstaculice, un gobierno decente que no se haya gastado 300 mil millones de quetzales que se ha robado la corrupción en los últimos 10 años y que ese dinero estuviera hoy en escuelas, estuviera en hospitales, estuviera en la economía circulando, porque si eso fuera así, Guatemala no tendría necesidad de tener apoyo de absolutamente nadie. Entonces tenemos que creer en el guatemalteco.
tener un gobierno capaz y honesto, un gobierno que verdaderamente apoye, que no obstaculice. Tener leyes está bien, es correcto, pero de nada sirven las leyes si no se aplican correctamente. Si cuando viene esa persona que quiere hacer una inversión o cuando viene un guatemalteco que quiere abrir su tiendecita, resulta que lo extorsionan, que lo amenazan, que lo extorsiona el gobierno cuando le pone una enorme cantidad de trámites que hacen prácticamente imposible que él pueda desarrollar su negocio. Los guatemaltecos solo queremos la oportunidad de poder trabajar. Solo queremos un gobierno honesto y capaz, transparente, que nos deje trabajar en paz, que nos apoye y que nos ayude. Esa es la única fórmula y la única necesidad. Gracias, candidato. Ahora es el turno de Bernardo Arévalo del Movimiento Semilla. La pregunta que estamos tratando es, ¿qué piensa hacer para incentivar oportunidades de empleos en empresas nacionales? Es su turno. Bueno, cuando en el Movimiento Semilla pensamos en empresas nacionales, pensamos en las empresas que generan el 80% del empleo en Guatemala, que no son las empresas a las que sirve normalmente el CACIF, son las empresas pequeñas, medianas y micro. Son los comedores, son los transportistas, es el agricultor, es el dueño de una tienda, es la persona que pone un salón de belleza. Son ese sector que genera la gran mayoría de empleos y que lo hace sin ningún respaldo adecuado del Estado, que no lo apoya en créditos y que no lo apoya en información. Nosotros vamos a venir no con un diagnóstico de cuáles son los problemas y con una lista de cuáles son los buenos deseos, sino con 5 programas muy concretos que van destinados a apoyar a este sector y a permitirle salir adelante. Tenemos un programa de crédito fácil que va a estar, son 750 millones de quetzales que van a ser otorgados por medio del crédito hipotecario nacional en condiciones fáciles a 5% de interés. Vamos a tener un programa de franquicias tipo que va a ser administrado desde el Ministerio de Economía, donde se van a poner paquetes de información para ayudar a los primeros emprendedores alrededor de su negocio para garantizar que tengan una mayor tasa de éxito. Tenemos un fondo de inversión y transformación productiva de 750 millones de quetzales que va a dar financiamiento para industrias que estén sumando ciencia y tecnología a los procesos productivos del país para poder generar nuevas empresas de mayor tecnología. Vamos a tener un programa de capacitación para el trabajo por 1.000 millones de quetzales, del que esperamos se gradúen 200,000 personas, cada una de las cuales va a tener acceso a una computadora especializada con programas como Centro de Idiomas, Centro de Trabajo, y finalmente vamos a tener una Bolsa Nacional del Empleo, un mecanismo mediante el cual vamos a concentrar la demanda nacional del empleo con la oferta nacional del empleo y vamos a ubicarlos en centros que van a estar regados en todo el país para que en ese lugar las personas que están buscando puedan ir a encontrar y hacer la conexión correcta. Todo esto va a permitir generar que sean los guatemaltecos de estas empresas los que salgan adelante con su esfuerzo.